Hermanos, hermanas, Dios les bendiga a todos. Estamos saludándoles nuevamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nombre de Dios y a nombre también de la Primera Iglesia Bautista Mexicana de Arvin, le estamos dando los buenos días. Dios los bendiga, Dios los guarde donde quiera que estén. Y es nuestra oración que nos acompañen en esta mañana, se unan a nosotros en este momento de alabanza y adoración, así como en este momento de oración a Dios. Vamos a pedir la dirección de Dios y de su Espíritu Santo para llevar a cabo esta transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Bendita sea la iglesia del Señor Jesucristo. Señor, bendiga a su pueblo donde quiera que ellos estén. Bendiciones, hermanos, por allá en sus hogares, en donde quiera que nos sintonicen. Gracias, que Dios los bendiga y únase a Dios juntamente con nosotros en esta palabra de oración. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Padre, clamamos en esta mañana, rogándole, Señor, que la dirección de su Espíritu Santo, Señor, nos lleve adelante en este servicio cristiano, en donde elevamos nuestra adoración, nuestras alabanzas al Dios Todopoderoso que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay. Porque solamente usted, Señor, es el Dios poderoso e invisible, el Señor, usted es el soberano en toda la tierra, en los cielos, en la tierra, Señor. Le damos gracias y nos acercamos a usted en esta mañana, en esta palabra de oración. Súplica, Señor, por el Espíritu Santo, que edifique a su iglesia, que unifique a la iglesia, Señor. Y que usted nos ayude, Padre Santísimo, a pronunciar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que aún no le han recibido como Señor y Salvador. Señor, nuestro anhelo, nuestra petición, que sean salvos, Señor, delante de usted, Padre. Y no solamente eso, que edifique a su iglesia donde quiera que estemos. Gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Vamos a comenzar la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso con el himno número 322, Habladme más de Cristo. Habladme más de Cristo, himno número 322.
bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren que se les hable más de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Sabe una cosa? Yo hay veces platico con los hermanos y les digo, yo antes era muy cohibido. Y todavía me falta, no soy muy hablador que se diga así, pero cuando se trata de hablar de nuestro Señor Jesucristo, créame que a veces en alguna conversación privada no me pueden callar, especialmente cuando estoy dando testimonio de nuestro Salvador a alguien. Bendito sea el Señor, quiera Dios que Dios use estas alabanzas, esta adoración para honra y gloria de Él, y también el mensaje de la palabra de Dios para la salvación de aquellas personas que aún no han sido salvas. Vamos a entonar el próximo himno. Cantemos el próximo himno en alabanza a nuestro Dios, y es el número 331. 331, todas las promesas del Señor. La palabra del Señor dice, nos tiene reservadas muy hermosas y emotivas promesas, y quiero que sepa que todas ellas vendrán a hacerse realidad, porque Dios es fiel. Todas las promesas del Señor. 331. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando fe que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura luz nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Gloria a Dios, bendito sea Dios, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por su amor, gracias por toda su misericordia, Señor, que usted ha derramado en cada una de nuestras vidas, Señor. Amén. Así es. Vamos a pasar adelante después de la lectura de los horarios que tendremos por allá en la iglesia, en el templo, cuando estemos reunidos. El hermano Hugo García va a participar, va a dirigirnos en la lectura bíblica de esta mañana. Mientras tanto, vaya buscando por favor en su Biblia, prepare su Biblia. Hechos capítulo 5 del 22 al 32. Hechos 5, 22 al 32. Hechos número 5, versículos 22 al 32. Esa será la lectura bíblica de esta mañana. Quiero anunciarles, estamos haciendo de la más sincera invitación a todas las personas que nos escuchan, aquellas personas que una vez terminando la pandemia ya nos podamos reunir y congregar en el templo. Quiero avisarles que la escuela dominical será llevada a cabo a las 10 de la mañana. La escuela dominical es un estudio para aquellos que no
saben aún, porque créame que hay personas que no saben qué es escuela dominical. Es un estudio de la palabra de Dios en donde nos preparamos, aprendemos de la palabra del Dios, de nuestro Señor, y estudiamos. Ese es un tiempo en donde usted puede hacer preguntas, puede hacer sugerencias, y todos juntamente podemos aprender de la palabra del Señor. El servicio de adoración como este momento lo tendremos a las 11 de la mañana, y a las 5 de la tarde estaremos llevando a cabo una unión de preparación, que también es un estudio de la palabra de Dios. Es un estudio siempre más profundo, más profundizado, un estudio hecho especialmente para que la iglesia sea edificada y sea preparada para servir mejor al Señor en diferentes ministerios. Y luego a las 6 de la tarde tendremos el servicio vespertino, los domingos. Esto será los domingos. Luego, servicio de media semana, actividades de media semana. El día miércoles a las 6:30, reunión de oración, y a las 7 el estudio bíblico o predicación, como un servicio de media semana. También quisiéramos reunirnos algunos hermanos ahora me han comentado que sería bueno reunirnos los sábados a práctica del coro, ensayo del coro. Antes lo estamos anunciando a las 7 los viernes. Ahora pensamos que sería mejor, no sé, así me comentaron, que sería mejor llevarlo a cabo el sábado, el ensayo del coro, porque de esa manera se nos olvidan menos los himnos del sábado a domingo. Está más cercano el tiempo. También yo quisiera que continuara la iglesia llevando el evangelio casa por casa. Evangelismo siempre es bueno. Aunque somos evangelizadores, debemos de ser evangelizadores, como dicen aquí, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre la iglesia debe de ser evangelizadora todo el tiempo, pero siempre tenemos un horario especializado para salir a llevar el evangelio casa por casa, los sábados a las 10 de la mañana. Si usted tiene el tiempo, únase con nosotros a llevar el evangelio, a ir a buscar almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Otros le llamamos vamos a ganar almas para Cristo, pero nosotros no las ganamos, las gana el Espíritu Santo. Nosotros solamente vamos y les decimos, testificamos y hablamos la palabra del Señor, y será el Espíritu Santo quien convenza a las personas de hacer una profesión de fe y convertirse así a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, si ya tenemos lista la lectura bíblica, les invito que busquemos y vayamos a Hechos capítulo 5, versículos 22 al 32. Pase, hermano Hugo, por favor, que nos dirige la palabra de Dios alternadamente y la oración. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Todos. Gracias a Dios por los que están conectados a través de la red. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. La lectura, entonces, Hechos 5, del 22 al 32. Lo vamos a leer alternadamente y en el último versículo nos unimos todos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Todos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por esta lectura, bendito Dios. Le damos gracias, Padre, porque el Evangelio, Padre, se extendió, Señor, grandemente, Señor, en los tiempos antiguos, Padre, porque hubo hombres, Señor, de gran valor, Padre, que desafiaron, Señor, a las leyes, Señor, que les imponían el que no hablaran de tu palabra, Padre. Y aún en estos tiempos, bendito Dios, el enemigo se sigue manifestando, Padre, para que tu palabra, Señor, no sea predicada y no sea tu evangelio, Señor, expuesto a aquellas personas que no lo conocen, Padre. Yo te pido, Señor, por aquellas personas, Padre, que están llevando tu evangelio, Padre, y que están hablando de tu palabra, bendito Dios, para que todas esas personas, Señor, que no lo conocen, Señor, puedan conocerlo, Padre. Le pido protección para esas personas, Padre, y les pido valentía y fortaleza, Señor, para aquellas personas que están empezando, Señor, a hablar de su palabra, Señor. Llénenlos ustedes de su sabiduría, Padre, ponga las palabras idóneas para que puedan hablar de su palabra, Señor, grandemente, Señor, y esas personas que escuchen, Señor, sean convencidas, Padre, para que vengan a los pies de su Hijo Jesucristo, Señor, y entreguen su vida a Él, Padre, para que puedan servirle, Padre, y alcancen esta salvación, Señor, que usted nos ha ofrecido y nos ofrece, Señor, a través de su palabra y con la muerte de su Hijo, Padre. Gracias le damos por ello, Padre. En el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor, le damos gracias. Amén. Gracias. Entonemos el último de los himnos. Parece que vamos a tener un canto especial. Canto especial, ¿verdad? Bueno, antes del canto especial vamos a cantar Lluvias de Gracia, 265. Lluvias de gracia, porque la gracia de Dios se ha derramado a todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador personal. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré.
Gloria a Dios, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Bien, vamos a continuar adelante y ahora vamos a tener, las hermanas parece que van a tener un himno, el himno número 469, oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Oh, qué Salvador es aquí. Él salva al más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a mis hermanos que aquí yo dejé, y con ellos yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha por fin dejaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso al mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siempre yo he de gozar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a ir ahora a la palabra de Dios, al mensaje de la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en
el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y estaremos leyendo en el texto que está entre los versículos 19 al 28. Hechos 20, del 19 al 28. El texto esta mañana, Hechos 20, 19 al 28. Cuando ya estemos listos, me indican un amén. 20, Hechos 20, 19 al 28. Amén, todos estamos listos ahí. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haremos una breve oración, implorando la dirección de Dios, del Espíritu Santo, y sobre todo pidiéndole que seamos bendecidos. La palabra del Señor siempre es de bendición, pero no siempre nuestros corazones están dispuestos, nuestras actitudes a recibir la palabra de Dios y recibir esa bendición. La palabra del Señor lee así, comenzando el versículo 19 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice, sirviendo, voy a leer desde el 18 para que podamos entender el contexto todo. Dice el 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, hemos leído su palabra. Señor, y al exponerla, le ruego, Padre, que su Espíritu Santo me guíe y me ayude y dé palabras, Señor, en mi corazón, en mi mente, en mis labios, que yo pueda pronunciar y predicar, Señor, su palabra con denuedo, Señor. Padre, yo sé que su Espíritu Santo es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Le ruego pues, Padre Santísimo, que no me permita hablar necedades en estos momentos, sino que usted ponga sus palabras en mis labios y me guíe y me ayude a predicar su palabra. Señor, este siervo inútil úselo, Padre, porque yo no tengo fuerzas, no tengo entendimiento. Soy un inútil, Señor, pero si usted me ayuda, usted me guiará a decir aquello que usted quiere que yo diga. Bendiga su iglesia donde esté, Señor, allá en sus casas. No creo que en este día estén trabajando, pero por si acaso estuvieran algunos, bendígalos, Padre. Que la iglesia sea edificada y sea unificada, Señor, con su palabra, con su poder. Bendiga a los hermanos, bendiga a las personas a quienes llega esta transmisión
y si no le han recibido aún como Señor y Salvador de sus almas. Señor, ruego que así sea. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Amén. El tema de esta mañana dice es el ejemplo del siervo de Dios. Todos en esta vida, el pasado domingo parece que lo pronuncié así, todos somos peregrinos. Creyentes y no creyentes, nacidos de nuevo, cristianos y no cristianos, todos somos peregrinos y estamos de pasadita aquí en esta tierra. Y lo importante, lo drástico es dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad el día que muramos? ¿Sabe una cosa? El ejemplo del siervo de Dios es muy importante. De eso se trata el tema en esta mañana. Porque todos, para bien o para mal, todos somos mentores o necesitamos de un mentor. Necesitamos de un ejemplo a seguir. Y todos en alguna ocasión seguimos algún ejemplo. Un modelo. ¿Sabe que usted, quien quiera que sea, es modelo de alguien? Usted es un ejemplo de alguien. Ejemplo para bien o ejemplo para mal. Hay buenos y malos ejemplos en la vida. Aquí el apóstol Pablo está dando un discurso de despedida desde la ciudad de Mileto. Ha mandado traer a los ancianos y a las personas de la iglesia, los que dirigen la iglesia ya en Éfeso, y él está aquí hablándoles en un discurso de despedida, pero el apóstol tiene limpia conciencia y tiene amplio conocimiento, entendimiento de que el Señor ha hecho grandes proezas por medio del apóstol y de la predicación, por medio de la doctrina, por medio de la predicación, por medio del ejemplo de los apóstoles. Vamos a hablar aquí un poco de los buenos ejemplos de aquellos siervos de Dios que fueron fieles hasta la muerte, fieles a la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a lo largo de esta predicación, preguntémonos nosotros, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Quién es nuestro mentor? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿A quién estamos nosotros siguiendo para que sea nuestro modelo? Pero también piense usted, ¿a quién está usted sirviendo de modelo? Habrá personas que le están siguiendo a usted, que están siguiendo su ejemplo. Tal vez sus hijos le están siguiendo, sus parientes, sus amistades. Habrá algún niño, un joven, algún hermano, alguna persona en derredor suyo, en derredor nuestro. ¿Quién es aquella persona a quien estamos dando ejemplo? ¿Somos tropezadero para ellos o somos de edificación en la fe? Nuestro ejemplo es un ejemplo que pueda ser utilizado para traer personas a Cristo Jesús, a que sirvan a Dios, o a personas que se alejen de Dios. No, a veces dicen, no, ese nada más es puro hipócrita. Yo no quiero nada con el cristianismo. Yo no me gusta que nadie me diga cómo debo vivir mi vida. Yo quiero vivir la vida como Dios me dé a entender, pero verdaderamente ignoran su palabra, ignoran el servicio cristiano al Señor y ignoran cómo tener esa comunión y fe en el Señor Jesucristo. Podemos observar en el versículo 19 que el apóstol Pablo les está diciendo a las personas allí reunidas en Mileto y aquellos que mandó traer de Éfeso, dice, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Y dice, sirviendo al Señor con toda humildad. El siervo de Dios debe ser humilde, debe dar un ejemplo de humildad y servicio a Dios. El siervo de Dios debe mostrar en su fe
con hechos y no solamente de palabras. No solamente debemos hacer una profesión de fe de los dientes hacia afuera, sino del corazón, pues esa es la fe que debemos predicar, en cual debemos nosotros caminar. Recordemos las palabras del apóstol Santiago, hermano del Señor Jesucristo, allá en Santiago capítulo 1, verso 22, donde él dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe? Cuando nosotros no somos hacedores de la palabra, cuando no vivimos una vida que honre la palabra de Dios en obediencia y fe, podemos ser un tremendo mal testimonio a otros. Yo recuerdo que en mis primeros años de cristiano, yo recuerdo perfectamente, y me pesa y no es ningún motivo de orgullo el decirlo, al contrario, me da pena decirlo, pero lo voy a decir porque quizás le pase a usted lo mismo. Me recuerdo que íbamos a la iglesia, yo, mi esposa y mis hijos, por allá estoy hablando de los años 90, a principios de los 90, y íbamos todos enojados, disgustados a la iglesia porque yo, el ogro de la familia, les había gritado: ¿dónde está mi camiseta? ¿Dónde está mi cinturón? ¿Quién no tapó la pasta dental? ¿Quién no hizo esto y aquello? Y era un tremendo grito toda la mañana, porque me despertaba tarde, me bañaba tarde, desayunábamos tarde y andábamos a la carrera arreglándonos para ir al templo. ¿Usted cree que las alabanzas, los cantos de adoración, las palabras de oración, de gratitud, las escuchaba Dios? ¿Sabe? Yo no creo. ¿Por qué? Porque la fe la debemos de vivir en una plena convicción y comunión con Dios. No fue hasta años más tarde cuando el Señor me fue dando entendimiento, fue moldeando mi vida, fue moldeando mi actitud, y entonces vine a entender que todos nosotros somos ejemplo de alguien. Alguien nos está mirando. Por eso es que cuando alguien está en el templo, está en la iglesia, oye la palabra del Señor y está bostezando, pensando como que está en otro mundo, es que no está escuchando la palabra del Señor. Es que no la está recibiendo. Tal vez la está escuchando, pero sus oídos espirituales están cerrados. Mire, el apóstol Pablo estaba diciendo que él había sido ejemplo a todas estas personas en la iglesia primitiva en humildad y en servicio a Dios. Él había servido a la iglesia de Macedonia, de Éfeso, de Galacia, de Corinto, la iglesia en Mileto. Todas aquellas iglesias habían sido edificadas, habían sido alimentadas espiritualmente por la palabra de Dios mediante la predicación y la enseñanza del apóstol Pablo. Y dice que él había servido no con humildad, pero también con muchas lágrimas. Le habían venido muchas pruebas. Dijo: pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Sabe que su misma gente no recibía el mensaje de la palabra de Dios? Por lo tanto, también yo creo que es bien difícil que nuestras familias inmediatas reciban nuestro mensaje y la predicación. Le doy gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de toda mi familia. Y Dios en su gracia salvó a todos mis hijos. Y todos mis hijos siguen siendo salvos y sirviendo a Dios. Mi esposa y todos gracias a Dios. Tal vez no fue por el buen ejemplo que yo les di en el momento debido, pero la palabra del Señor tiene una promesa muy hermosa. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6 parece, o 6:22. No sé, usted ahí búsquelo, porque no tengo tiempo de buscárselo. Bueno, como quiera, quiero decirles que el ejemplo a seguir del siervo de Dios es súper importante. Dice Pablo que él dio un ejemplo de humildad y de servicio, aún en medio de muchas lágrimas, aún en medio de todas aquellas pruebas. Como por ejemplo, ¿cuáles pruebas? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo fue
apedreado en Listra, lo dieron por muerto. Vamos a ver si encontramos ese pasaje. Está, déjeme ver. Allí estando él en la ciudad de Listra, los apóstoles y él estaban predicando. Lo tengo separado, pero no doy. Hechos 14, vea Hechos 14, versículo 8. El apóstol Pablo estaba predicando la palabra del Señor y dice que cuando estaba predicando allí en Listra, algunos vinieron, algunos judíos. Vea el versículo 16. Dice, voy a leer desde el 15 mejor, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y templos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Dice, voy a brincar al versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero vea esto, pero rodeándole los discípulos, le levantaron y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí me maravillo yo de que al apóstol Pablo lo apedrearon de tal forma que lo dejaron como muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad de Listra y lo tiran por allí, tal vez yo qué sé, tal vez a la orilla del camino, pastizales, pedregales, yo no sé, pero lo dejaron por muerto. Sin embargo, este tremendo discípulo del Señor, todavía cuando vienen, lo levantan y él entra otra vez a la misma ciudad en donde había sido apedreado. Quiero que vean esta cosa. El apóstol estaba dispuesto aún a entregar su propia vida en testimonio por nuestro Señor Jesucristo, a causa del Evangelio. Él estaba dispuesto, él dijo que no estimaba para nada preciosa su vida, con tal de que él acabara la carrera con gozo. Observa el versículo 20. Dice el apóstol: y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Este es un ejemplo de fidelidad a la palabra de Dios. Ya nos dio un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio. Ahora podemos nosotros observar que también nos da un ejemplo de fidelidad a la palabra. No porque hubiese sido él apedreado, no porque él hubiese sido amedrentado. A él no lo amedrentaba nada. Él no tenía ningún problema con predicar la palabra del Señor. Nosotros entonces podemos observar aquí que el ejemplo del siervo de Dios es tan importante. Mire ahora personas les viene una tos y llaman y dicen: pastor, hermano, hoy no voy a poder ir a la iglesia porque estoy muy malo, estoy muy enfermo, tuve mucha tos, tuve fiebre, tuve esto y aquello. Pero hermanos, llega el día lunes y aún con todo y calentura, fiebre, todavía se van a trabajar. Qué fidelidad para el patrón, pero no hay ninguna fidelidad de parte, o sea, para con Dios. No hay ninguna fidelidad a la palabra de Dios. Verso 21.
Observe por favor el versículo 21. En el versículo 21, Pablo dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que les he invitado tantas veces a la iglesia. Vamos a testificar, vamos a llevar el evangelio casa por casa, vamos a buscar personas que no sean salvos aún para darles el plan de salvación y reciban a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Mire, qué tremendo testimonio el del apóstol Pablo. Él dijo, he testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. El apóstol, muchos de los judíos veían con malos ojos llevar la palabra de Dios a los gentiles. Sin embargo, allá en el capítulo 10, no vamos a ir allá, pero en la conversión de Cornelio el gentil, el Señor le había mostrado al apóstol Pedro que toda la palabra de Dios había de ser recibida tanto por gentiles como por judíos también. La palabra de Dios allá en Primera de Corintios 12:13 nos dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De manera que todos, judíos y gentiles, todos podemos venir a Cristo Jesús. Blancos, de color, cafecitos, si hay algunos azulitos también puede venir a Cristo. Hispanos, blancos, todos podemos venir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por todos. Murió por todos para que de alguna manera algunos le reciban y vengan a la salvación y a tener perdón de pecados y vida eterna. ¿Usted cómo está? ¿Cómo cómo ha caminado en estos últimos años de su vida? ¿Cree usted que Jesús murió por usted? ¿Cree usted que Dios tiene amor y poder para perdonarle sus pecados, para salvarle y darle vida eterna? Claro, la gracia de Dios es así. La gracia de Dios es inmensa, es grande, es maravillosa. Y el sacrificio que el Señor Jesucristo fue inigualable. Fue el único sacrificio que agrada a Dios y que ayuda a aplacar la ira de Dios en contra del pecador. Todo lo que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado y poner su fe y su confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Mire los versículos 22 y 23 del texto que estamos estudiando. Dice el apóstol, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué hubiera hecho usted y yo al saber que vamos a un lugar en el cual el Espíritu Santo nos está enviando, pero que nos esperan prisiones y tribulaciones? Que hay gran oposición a la palabra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo también que les ha dado ejemplo de mostrar fidelidad a la palabra de Dios y que les ha mostrado una actitud correcta delante de Dios y que también les está enseñando por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Otra cosa, en el verso 23 podemos mirar que el apóstol Pablo está siendo muy sensible a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha hablado, le ha fortalecido, le ha mostrado. ¿Y qué a usted y a mí? ¿Es usted sensible a la dirección del Espíritu Santo? ¿Somos nosotros sensibles a su voz, a su dirección, a su testimonio? Nosotros necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos tener una hermosa comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos hacer caso primero a la palabra de Dios antes que a las religiones. Hermano Ramón me está dando un texto acerca de un testimonio, el testimonio de Pablo y de Silas. Dice,
después en Hechos 16, verso 1 y 2, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. A pesar de todo esto, Pablo circuncidó a Timoteo, y luego dice que Timoteo daba muy buen testimonio a todos. Timoteo tenía buen testimonio en la ciudad, de manera que Pablo los circuncida, entran al templo, se purifican, y el Señor usa grandemente a Timoteo. Mire, vamos a seguir adelante en el texto que tenemos aquí, porque ya mero terminamos. Otro ejemplo que podemos nosotros mirar aquí es en el verso 27, dice este tremendo ejemplo en declarar valerosamente todo el consejo de Dios. En el versículo 27, Hechos 20:27, Pablo les dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando dice todo el consejo de Dios, me refiero a que no está torciendo la palabra de Dios, no está adulterando la palabra. Él está predicando exactamente lo que Dios le ha puesto en su corazón. Y el verso 28 muestra a Pablo la preocupación por la iglesia. Vea lo que dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. El apóstol Pablo les está recordando a los hermanos de aquella iglesia primitiva, diciéndole, miren, cuídense, tengan mucho cuidado de ustedes, pero también tengan cuidado del rebaño. Cuídense de ustedes, pero no dejen de apacentar la iglesia del Señor. Recuerden que esta iglesia no es de ustedes. No, es de aquella persona que se cree líder o pilar de la iglesia. La iglesia no le pertenece ni al diácono, ni le pertenece al tesorero, ni siquiera al pastor, no le pertenece a nadie, pues es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia que el Señor Jesucristo, por quien murió, y el Señor la compró con su propia sangre. De manera que, ¿qué piensa usted? ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está mi testimonio delante de Dios? Pensemos en un testimonio muy grande. Vamos a compartirlo con todos. Busquen San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13. El Evangelio de San Juan, capítulo 13. Este es el mayor testimonio que jamás pueda usted encontrar en toda la palabra de Dios. San Juan 13, versículos del 12 al 15. Observe lo que dice Juan 13, del 12 al 15. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabed lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sabe que no hay mayor ejemplo que el del Señor Jesucristo? No habrá mayor ejemplo que el del Señor Jesucristo. Sin embargo, vaya por favor a 1 Corintios 11:1. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1. El apóstol Pablo, reconociendo el señorío de nuestro Señor Jesucristo y el gran ejemplo que Él nos dejó, el apóstol se somete a Él y Él dice que Él mismo sigue el ejemplo del Señor. Vea lo que dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol es un fiel seguidor del ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él dice, así como sean ustedes imitadores de mí, es decir, lo que yo hago, háganlo también ustedes, así como yo soy imitador del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es. Es bien importante el testimonio. ¿Qué legado estamos dejando nosotros a aquellos
¿cómo se dice? Los que nos siguen, a nuestros hijos, a los jóvenes, a los niños de ahora, ¿querrán seguir nuestro ejemplo o se retractarán mejor? Irán hacia atrás, serán de tropiezo. Efesios 5:1. Vea Efesios capítulo 5, el versículo número 1. El apóstol Pablo dice otra vez: sean imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sabe? Aquí estamos en Filipenses, busque el versículo 3, capítulo 3, Filipenses 3, vea el verso 17. Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, también le dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo tenía una seguridad total de mostrarse a sí mismo como un ejemplo a las iglesias. ¿Sabe? Que esto nos sirva a nosotros para poder pensar y meditar en ello. Estoy siguiendo de cerca la comunión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi comunión con la iglesia? ¿Amamos a los hermanos? O no me recuerdo de darles ni una llamada en toda la semana, ¿verdad? No nos procuramos, no nos buscamos, no nos edificamos unos a otros. La iglesia del Señor fue establecida para mostrar entre la iglesia el amor de Jesucristo, para brillar en una comunidad de tinieblas, en una comunidad donde hay indiferencia a la palabra de Dios. El Señor estableció su iglesia para que fuésemos lumbreras en este mundo de tinieblas. El Señor dijo que así alumbrara nuestra luz, debemos de iluminar a los demás. Pablo, voy a dar la última texto bíblico. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1 de Timoteo 4:12, 1 de Timoteo 4, versículo 12. Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Fíjese bien, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¡Wow! ¡Qué tremendo encargo le hizo el apóstol a su hijo espiritual Timoteo! Era un joven y aún así le dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino que tú necesitas ser ejemplo de los creyentes, y le menciona estos 6 aspectos en los cuales el joven Timoteo ha de ser ejemplo, y no ha de ser ejemplo de los incrédulos, sino dice de los creyentes. Dice en palabra, ¿cómo hablas? ¿Cómo son tus palabras? En conducta, ¿cómo te conduces? En amor, ¿tienes amor por los hermanos? En espíritu, ¿tienes espíritu ferviente de servicio a Dios? Fe, ¿muestras tu fe con tus obras? Y en pureza, debemos mostrarnos puros al Señor. Bien, hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Les invito a que nos pongamos en pies y vamos al Señor en palabra de oración. Que el Dios Todopoderoso nos use y use nuestros testimonios para que el nombre del Señor no sea blasfemado, sino sea más bien honrado y glorificado. Que Dios sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Vamos a Dios en oración. Padre, le doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Le rogamos, Padre Santísimo, que use nuestros testimonios, que use, Señor, nuestra conducta, que nos ayude a vivir vidas santas en obediencia, Señor, a su palabra. Señor, ayúdenos a convencer a todos aquellos que dudan. Ayúdenos, Señor, a entregar el mensaje de salvación. Señor, use a su iglesia. Use, Señor, su palabra en nosotros, y que podamos ser testigos amplios, con amplitud, Señor, para todos aquellos que no le conocen. Bendíganos, Señor, y llévenos adelante.
Se lo ruego en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.